Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí, bienvenidos a VAS Sports, vuestro canal de deportes. Llegó el momento de resumir lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Aragón de MotoGP, un gran premio que nos ha dejado muchas cosas, un gran premio muy interesante y que se ha disputado aquí, en el circuito de Motorland Aragón, próximo a la localidad de Alcañiz, en la provincia de Teruel. Es uno de los grandes premios que se disputan aquí en España, en nuestro país. En España se disputan 4 grandes premios del Mundial de MotoGP. El de Aragón es el tercero en el calendario. Este es el circuito, como podéis observar, un circuito con unas instalaciones magníficas, muy modernas, un circuito que fue inaugurado en el año 2009 y que tiene una longitud de poco más de 5 kilómetros, 5.077 metros, si no me equivoco, lo digo así de memoria, creo que sí, esa es la longitud. Un circuito que además también acoge otras modalidades del motor como motocross, también tiene un museo dedicado a la historia del motociclismo, así que es un lugar muy interesante de visitar, aparte de los campeonatos que aquí se disputan. Aquí también viene el Mundial de Superbikes y otras disciplinas dentro de los campeonatos de España de motociclismo. Este es el perfil de Motorland Aragón. No es exactamente así, ya que esta, que es la última curva antes de la entrada a meta, no se hace de esta forma, sino por aquí, por lo menos en MotoGP. En otras disciplinas sí que apuran la larga recta, pero aquí sí que en MotoGP se hace por la curva final se hace por aquí, por este carril blanco. Así que bueno, un circuito que tiene como particularidad que utiliza diferentes partes de trazados de todo el mundo. Por ejemplo, entre las curvas 8 y 9 está una réplica del sacacorchos de Laguna Seca, que es muy interesante. Así es el circuito de Motorland Aragón, amigos y amigas. Ahora vamos a resumir lo que ha pasado en las 3 categorías: MotoGP, Moto2 y Moto3. Comenzando, por supuesto, por la categoría reina, donde Enea Bastianini ha triunfado. El piloto italiano ha conseguido una nueva victoria, en este caso superando en el mano a mano final a Pecco Bagnaia, quien aquí vemos oculto detrás de la moto de Bastianini. Por pocas milésimas ganó Enea Bastianini el duelo de Ducatis. Se hizo con la victoria la bestia, seguido por un Bagnaia que se engancha, y de qué forma, a sus posibilidades de ser campeón del mundo. Y digo que se engancha porque ha conseguido aprovechar el fallo aquí de Fabio Quartararo, que se fue al suelo en la primera vuelta en una acción que vamos a analizar detenidamente después, pero Bagnaia con este segundo puesto se queda muy cerquita y sus posibilidades de ser campeón del mundo cobran enteros. Eso sí, se ha visto superado por un Bastianini que ha hecho una carrera espléndida, una carrera de menos a más, como nos suele tener acostumbrados el piloto italiano, y es que se le veía que tenía más ritmo de los demás, y para muestra un botón. Remontó desde la cuarta-quinta posición al inicio de la carrera, llegó hasta Pecco Bagnaia cuando Bagnaia ya se había escapado unas décimas, le adelantó, volvió a perder unas décimas Bastianini porque se coló en una curva, volvió a llegar hasta él y le volvió a adelantar, con lo cual Bastianini aquí en Aragón tenía un poquito más que los demás. No olvidemos que Bastianini y Bagnaia, aquí vemos a Bastianini persiguiendo a Pecco, van a ser compañeros de equipo el año que viene, ya que Bastianini va a pasar a ser piloto oficial de fábrica de Ducati y por tanto compañero de equipo de Pecco Bagnaia. Así que el duelo por todo lo alto está servido en una fábrica italiana que se ha vuelto a proclamar campeón del mundo de constructores. Ducati ya tiene este título matemáticamente asegurado en este año 2022. Un Pecco Bagnaia que partía como favorito para la carrera. Durante el fin de semana había sido el piloto que más consistente había estado en todas las tandas de entrenamientos, pero aquí se vio sorprendido, se vio superado por la punta de velocidad, por la potencia de un Bastianini que cuando está en forma es un piloto muy difícil de sobrepasar y un piloto muy difícil de combatir. Esta es un poco pues la repetición del duelo que se vivió en San Marino, donde en esa ocasión ganó Pecco Bagnaia por delante de Bastianini. Ahora es Bastianini el que le devuelve la moneda a Pecco. Así también, pues bueno, se acaban un poco con las polémicas de si Ducati daba órdenes de equipo, si no las da, eso ha quedado claro, pero
al jefazo de Ducati, a Gigi Dall'Igna, tampoco es que le haya hecho mucha gracia que un piloto satélite haya derrotado a un piloto de fábrica, la principal baza de Ducati para ser campeones del mundo. Yo la verdad que entiendo perfectamente las dos posturas, pero Bastianini no tiene ahora mismo nada que ceder. Bastianini todavía tiene opciones de ser campeón del mundo, lo tiene difícil, pero las tiene que apurar, y mientras tenga opciones matemáticas, para mí no tiene ninguna obligación de ayudar a Pecco Bagnaia. No sé qué opinaréis vosotros, amigos y amigas. Quiero leerlo en vuestros comentarios aquí abajo. Quiero leer vuestra opinión sobre este y sobre todos los asuntos que se os ocurran mientras veis este vídeo. En cuanto a el incidente de final de Marc Márquez, aquí vemos el primero de los incidentes. Marc Márquez, cuando Fabio Quartararo se estrelló contra él, y es que esta curva de aquí, Marc Márquez la hizo un poquito pasado, se coló un poquito, y cuando rectificó trayectoria, Quartararo, que iba muy pegado a él porque se estaba preparando el adelantamiento, no pudo esquivarle, impactó con Marc Márquez por detrás, y esto acabó con el piloto francés en el suelo, y además bastante dolorido, aunque por fortuna está bien. Como consecuencia de ello, a Marc Márquez se le quedó enganchada una pieza de Quartararo en su rueda trasera, lo cual impidió que se activase el Hold Hot, y eso le hizo no poder controlar la moto y que ocurriese el segundo incidente, que es la caída de Takaaki Nakagami en plena recta. Iban en paralelo, la moto de Marc Márquez se desplazó hacia la izquierda y no pudo hacer nada por evitar impactar contra el piloto japonés, que acabó en el suelo y también bastante dolorido. Milagro que no pasase nada. Los demás pilotos por suerte evitaron tanto a Nakagami como a su moto, que se quedaron en mitad de la pista, y se evitó el atropello y se evitó una desgracia que podría haber sido bastante grave. Aquí vemos, no sé, bueno, esto es la clasificación de la carrera. Aquí vemos, no sé si lo vemos aquí claro, amigos y amigas, la pieza de Quartararo incrustada en la parte de atrás de la moto de Marc Márquez, por encima de su rueda trasera, y eso fue lo que impidió que se activara el Hold Hot y lo que hizo que la moto perdiese el control e impactase después contra Nakagami. La verdad es que es un incidente de mala suerte. Ha habido, por supuesto, muchos aficionados que han cuestionado el regreso de Marc Márquez, que han cuestionado que haya vuelto a correr, pero sinceramente, amigos y amigas de VS Sports, para mí no cabe lugar la polémica. Lo de Márquez y Quartararo ha sido un lance de carrera que podía haberle pasado a cualquiera, y luego, si se te incrusta ahí la pieza, es muy difícil controlar la moto, por no decir imposible, con lo cual el accidente de Nakagami pues ha sido inevitable, Marc Márquez no podía hacer nada ahí por controlar la moto. Con lo cual, lo importante es que los tres pilotos, tanto Marc Márquez como Nakagami como Quartararo, están bien. Mayor perjuicio se lo ha llevado el francés, no tanto físicamente, pero sí de cara al campeonato, ya que aunque sigue líder, como veremos después, su ventaja se ha visto reducida al mínimo prácticamente. Pero por fortuna, ya digo que lo importante es que los tres pilotos están en buenas condiciones físicas. Nakagami en estos momentos es duda para el Gran Premio de Japón, que es este fin de semana, pero tiene posibilidades de correr el Gran Premio de casa. Lo iremos viendo, iremos por supuesto informando aquí en VAS Sports. También hay que destacar, por supuesto, el tercer puesto de Aleix Espargaró, que fue de menos a más. El piloto de Granollers, que también reduce mucha diferencia con Fabio Quartararo y también se engancha a esa pelea por el Mundial, se queda a pocos puntos, la verdad, le recorta 16 puntos de una tacada, que es prácticamente la mitad de la diferencia que tenía. Así que un Aleix Espargaró que la verdad lo hizo muy bien, ya os digo, de menos a más, batiendo en ese duelo final por la tercera plaza al sudafricano Brad Binder, que hizo muy buena carrera, y además de verdad, porque hacía mucho tiempo que no veíamos un piloto de KTM peleando en posiciones delanteras, así que es muy buena noticia también, sin duda, el regreso de la KTM y de Brad Binder en particular a las posiciones delanteras. Estos son los resultados de la carrera, amigos y amigas, con Enea Bastianini venciendo por tan solo 42 milésimas a Pecco Bagnaia. Magnífico duelo el que nos han ofrecido los dos pilotos de Ducati.
Tercera posición para Aleix Espargaró, que no pudo estar en la pelea por la victoria, pero se ha quedado a 6 segundos y al final ha conseguido la tercera posición. Cuarto, Brad Binder, que se quedó a 2 décimas del podio. Muy buena carrera del sudafricano, que rodó en la tercera posición durante la mayoría de vueltas de la carrera, pero que al final tuvo que sucumbir ante el empuje de una Aleix que, gracias a este resultado, recobra enteros en esa lucha por el Mundial. Quinto, Jack Miller. Se esperaba quizás un poquito más del australiano, que había hecho muy buenos ritmos en los entrenamientos, pero al final se quedó lejos de la lucha por la victoria y también un poquito rezagado a unas 8 décimas de esa lucha por el podium. Sexto, Jorge Martín. Séptimo, Luca Marini, que se lleva la vuelta rápida de carrera. Muy buena carrera de Luca Marini. Octavo, Johan Zarco. Noveno, Alex Rins. Cerrando el top 10, Marco Bezzecchi, que también hizo buena carrera. Undécimo, Miguel Oliveira. Duodécimo, Alex Márquez. Décimo tercero, Maverick Viñales. De nuevo muy atrás Maverick. Le ha costado en este circuito. La verdad es que no se ha encontrado bien en todo el fin de semana y en la carrera además tuvo una mala salida y luego le costó bastante remontar. Decimocuarto, Cal Crutchlow, que en su regreso a MotoGP, sustituyendo al retirado Andrea Dovizioso, consigue 2 puntitos. Eso habla muy bien del nivel de Cal, así que magnífico el regreso del piloto británico. Y cerrando los puntos, un Pol Espargaró que lamentablemente deja de ser noticia verle tan atrás. Fuera de los puntos se quedaron Remy Gardner, Franco Morbidelli, también deja de ser noticia que Morbidelli se quede sin puntuar, Darryn Binder, Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández. Así que bueno, esto ha sido la carrera de MotoGP y esta es la clasificación del Mundial con Fabio Quartararo, que sigue líder, pero atención porque esto se estrecha y mucho. Pecco Bagnaia segundo a tan solo 10 puntos. Si hubiese ganado la carrera se hubiese quedado a 5, así que a ver si a final de temporada Pecco Bagnaia no se acuerda de los 5 puntos que ha perdido aquí con Bastianini en Aragón. Tercero, Aleix Espargaró, el piloto de Granollers y el capitano de Aprilia, que se queda a tan solo 17 puntos de Quartararo, con lo cual se reengancha de nuevo a esa lucha por el Mundial. Cuarto, Bastianini, que bueno, está lejos, pero no hay que descartarle, no hay que descartarle para ganar el campeonato. Está a 48 puntos, pero visto lo explosivo del rendimiento de Enea Bastianini, de la bestia, yo no me atrevería a descartarle, la verdad. Luego ya más atrás, Jack Miller 134 puntos, Johan Zarco 133, 128 Brad Binder, Alex Rins octavo, noveno Jorge Martín, décimo Maverick Viñales, que vuelve a haberse superado en la clasificación por Jorge. Miguel Oliveira 95 puntos, 91 Luca Marini, que la verdad está haciendo muy buenas carreras, lleva 3 carreras consecutivas con un rendimiento buenísimo. Decimotercero, Joan Mir, muy atrás Joan Mir, que aquí en Aragón no pudo correr al final, tuvo que parar a causa de los dolores que todavía arrastra por la lesión de tobillo que todavía sufre, no está del todo recuperado. A ver si le podemos ver en Japón. Decimocuarto, Marco Bezzecchi. Decimoquinto, Marc Márquez, que sigue ahí con esos 60 puntos. Aquí ha vuelto a correr, pero se tuvo que retirar en esa primera vuelta fatídica tras los 2 incidentes de carrera con Quartararo y con Nakagami. Y sigue siendo muy llamativo que Marc Márquez sea la primera onda a pesar del montón de carreras que se ha perdido. Nakagami justo por detrás con 46 puntos, 17º Pol Espargaró, 18º Alex Márquez, que aquí ha hecho la verdad que una carrera bastante buena. Franco Morbidelli 19º, 20º Di Giannantonio, 21º Andrea Dovizioso, que ya no va a correr más, 22º Darryn Binder, 23º Remy Gardner y luego ya están Raúl Fernández con 8 puntos y cerrando la tabla Stefan Bradl y Cal Crutchlow con 2 puntos. Hasta aquí, amigos y amigas, MotoGP. Vamos a pasar a analizar lo que ha sucedido en la categoría intermedia. En Moto2, una categoría donde ha habido festival español. Con Pedro Acosta, aquí tenemos al tiburón de Mazarrón consiguiendo la victoria, segunda victoria para él en la categoría de Moto2. La verdad es que Pedro hoy quizás ha roto un poquito los pronósticos porque por ritmo y por sensaciones en entrenamientos no se le veía de los principales candidatos a la victoria, pero en carrera lo ha abordado, con lo cual Pedro ha vuelto a demostrar lo que ya hacía en Moto3, en entrenamientos no destacar del todo y
en carrera dar ese do de pecho que quizás le falta los viernes y los sábados. Pedro Acosta es piloto de domingo sin ninguna duda. Neutralizó muy bien la escapada de Augusto Fernández, que se había escapado unas décimas al principio de la carrera. Parecía que iba a ser un monólogo de Augusto Fernández, que salía con la pole, parecía que lo tenía todo controlado, pero Pedro Acosta ha sabido no solamente neutralizar a su compañero de equipo, sino ganar además con un margen claro. Una vez que se puso primero, no encontró oposición prácticamente a la victoria. El único que le pudo discutir un poquito ese puesto a Pedro Acosta fue Aarón Canet, el piloto de Corbera, el piloto valenciano, que consigue otra segunda posición, vuelve a subir al podium. La verdad es que muy meritoria la temporada de Aarón Canet, que después de todos los problemas físicos, incluso algunos problemas personales que también ha tenido, está ahí, está lejos, un poco lejos en el campeonato, pero no hay que descartarle tampoco para el título. Ha conseguido varios podiums, le falta solo la victoria, le falta solo ganar al bueno de Aarón Canet, que de momento está subiendo al podium con una pajarita. Dice que hasta que no gane una carrera en Moto2 no va a explicarnos por qué es el porqué de esa pajarita en el podium. La verdad es que bueno, estamos deseando saberla, así que ojalá gane pronto y ojalá lo podamos saber, la verdad. Y tercera posición para un Augusto Fernández que partía como favorito. Quizás este tercer puesto, después de lo dominador que se mostró en entrenamientos, le puede saber a poco, le puede quizás, pues bueno, tener la sensación de que se ha quedado con la miel en los labios, pero es un tercer puesto muy bueno para el campeonato, consolida un poquito ese liderato y las sensaciones que ha transmitido son buenas. Quizás en carrera ha ido un poquito de más a menos. Yo creo que quizás ha tenido algún problema de neumáticos porque empezó muy fuerte y luego su rendimiento fue decayendo, fue sobrepasado primero por Pedro Acosta y luego por Aarón Canet y no tuvo el poder para poder seguir la estela de ambos. Pero en cualquier caso, otro podium de Augusto Fernández que ya os digo, le consolida en ese liderato de Moto2 y además nuevo triplete español en un año donde los nuestros están dominando en la categoría intermedia de este mundial. Estos son los resultados de la carrera, con Pedro Acosta ganando claramente con 2.6 segundos sobre Aarón Canet y 3.7 sobre Augusto Fernández. Cuarto, Ai Ogura, el piloto japonés, que ha tenido, pues bueno, una carrera, pues bueno, un poquito complicada, peleando con pilotos como Tony Arbolino, como Fermín Aldeguer, pero no obstante el japonés en un circuito donde se le veía un poquito inferior a Augusto Fernández, ha sabido limitar la pérdida de puntos y sale vivo de aquí de Aragón, por supuesto, y ojito porque llega a Japón, llega a su terreno, llega a su casa, y aquí es donde Ai Ogura puede ser un poquito más peligroso. Quinto, Tony Arbolino, buena carrera de Tony. Sexto, Fermín Aldeguer, de nuevo sumando puntos el piloto murciano tras unas carreras en las que o bien tenía problemas mecánicos o bien se caía, pues vuelve a estar ahí un poco en la pelea. Nos alegramos mucho por él, por supuesto. Séptimo, el tailandés Songkyan Chantra. Octavo, Jorge Navarro, buena carrera de Jorge. Noveno, Joe Roberts, cerrando el top 10, Celestino Vietti. Muchos problemas para Vietti a lo largo de toda la carrera. La verdad que el piloto italiano ha ido de más a menos en este año y ahora mismo tiene bastante complicado, se le han complicado mucho sus opciones de ser campeón del mundo. Undécimo, Cameron Bouvier. Duodécimo, Lorenzo Dalla Porta, buena carrera de Dalla Porta. Décimo tercero, Barry Baltus. Décimo cuarto, Alessandro Zaccone. Y cerrando los puntos, el neerlandés Poven Schneider. Sin puntuar quedaron Senna Agius, que está sustituyendo a Sam Lowes, Philippe Chalac, Marcos Ramírez, Simone Corsi, Niccolò Antoleni y sin Dylan Kelly. Esta es la clasificación del Mundial de Moto2 con Augusto Fernández, que es líder, pero por tan solo 7 puntos sobre Ai Ogura. Ya os digo que el japonés ha sabido limitar muy bien aquí la pérdida de puntos. Tan solo ha cedido 4 con respecto a Augusto Fernández, 3 puntos, perdón, con respecto a Augusto, con lo cual se queda a 7. Las espadas en todo lo alto en este Mundial de Moto2. Tercero, Aarón Canet, que si bien está lejos del liderato, está a 37 puntos de Augusto, llega vivo a la parte final del campeonato. Quedan todavía 5 carreras, así que Aarón Canet todavía está vivo y no hay que descartar tampoco a Celestino Vietti, aunque en este caso el piloto italiano
acumula una mala racha de resultados, está ya a 52 puntos y se le han complicado mucho sus opciones. Más atrás, Tony Arbolino quinto, Pedro Acosta sexto. Con esta victoria Pedro asciende varias posiciones y se coloca sexto claramente como mejor rookie. Séptimo, Joe Roberts, octavo, Songkyan Chantra, noveno, Jake Dixon, décimo, Marcel Schrotter, undécimo, Alonso López, una pena Alonso López que tuvo que abandonar en los primeros compases de la carrera, caída para Alonso que partía además como uno de los favoritos como mínimo a luchar por el podio. Duodécimo Jorge Navarro, décimo tercero Bob Schneider, décimo cuarto Albert Arenas, décimo quinto Sam Lowes, que lleva ya varias carreras de baja, y más atrás Cameron Bouvier, Fermín Aldeguer, Jeremy Alcoba, Manu González, Manu Gas, que no ha podido tampoco acabar hoy la carrera, Parry Baltus, Philippe Salac, Lorenzo Dalla Porta, Stefano Mansi, Alessandro Zaccone, Romano Fenati, que ya no va a correr más esta temporada, Gabri Rodrigo, del que vamos a hablar ahora porque se ha retirado el piloto argentino, ahora lo vamos a explicar, Marcos Ramírez, Camin Cubo, Cindy Langeli y cerrando la tabla Mattia Pasini. Y sí, tenemos que hablar de Gabri Rodrigo, el piloto hispano-argentino, piloto de origen español nacionalizado argentino, que anuncia su retirada a los 25 años. ¿Por qué se retira Gabri Rodrigo? Porque decía que no quería poner en riesgo su vida. Gabri Rodrigo la verdad es que ha tenido accidentes muy feos. Dice que cuando recién fichó por un equipo para subir a Moto 2 tuvo al poco un accidente que le dejó bastante tocado física y mentalmente, que en sus palabras casi le cuesta la vida, y dice que eso, unido a los accidentes que normalmente sufre, unido también a las desgracias que últimamente ha habido con algunos compañeros, pues ha decidido poner punto y final a su carrera deportiva. Y lo hace porque quiere centrarse en sus proyectos personales, quiere centrarse en otros proyectos de vida, una decisión totalmente respetable, una decisión que apoyamos desde aquí, porque nosotros, por mucho que nos guste la competición, las motos, las rivalidades, las carreras, apreciamos la vida de cada persona, cada piloto es una persona y no podemos tampoco pedirles que arriesguen su vida para correr si ellos no se sienten en condiciones de hacerlo, con lo cual a mí me parece una decisión muy respetable y muy apoyable la que ha tomado Gabriel Rodrigo. Desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y esperemos y le deseamos mucha suerte en sus proyectos futuros y en su vida. Gabri Rodrigo, que se retira con 2 podiums, ambos logrados en la categoría de Moto 3, un piloto que prometía mucho, había muchas expectativas en torno a él, pero las caídas al final le han acabado haciendo mella. Así que desde aquí, mucha suerte y un fuerte abrazo para Gabriel Rodríguez. Vamos ahora con la categoría de Moto 3, amigos y amigas, la categoría pequeña, donde hemos vuelto a asistir a otra victoria, a otro recital del español Izan Guevara, el piloto mallorquín de la estructura de Jorge Martínez Aspar, el piloto de GasGas, que da un golpe sobre la mesa y se distancia mucho en la clasificación del Mundial. Y digo mucho porque sus principales rivales, tanto Denis Foggia como Sergio García Dols, que además es su compañero de equipo, han tenido una carrera muy complicada aquí en Aragón, apenas han podido sumar puntos y eso hace que Izan Guevara se dispare en lo alto del liderato de Moto 3. Carrera que ha dominado Izan Guevara de principio a fin, se puso primero nada más apagarse el semáforo, ya partía con la pole, ha tirado como una bestia desde la primera vuelta, ha seleccionado él solo la carrera, la ha roto él, tan solo se llevó a su rueda a Ayumu Sasaki y a Dani Holgado, que son los únicos que le han podido aguantar el ritmo. Dani Holgado se descolgó en el último tercio de carrera y en las últimas vueltas Ayumu Sasaki, que le iba siguiendo con la lengua afuera, acabó también por claudicar ante el piloto español, que ha dado un recital. Y además Izan Guevara ha aprendido a correr de una forma totalmente autosuficiente. En Moto 3, pues bueno, es una categoría pues, de motos pequeñas, de motos donde los rebufos son muy importantes, en las rectas sobre todo, y eso muchas veces favorece a pilotos que no tienen tanto ritmo. En este caso, Izan Guevara
ha aprendido a correr solo, ha aprendido a buscarse sus vueltas rápidas solo y eso luego en carrera se traduce en exhibiciones como la que nos ha dado en Aragón este fin de semana. Así que victoria incontestable y muy merecida para Izan Guevara. Segunda posición para Ayumu Sasaki, el piloto japonés que está demostrando ser uno de los más fuertes de la categoría actualmente, el único que ha sido capaz de intentar poner un poquito en riesgo esa victoria de Izan Guevara. Lo siguió durante toda la carrera, durante muchos momentos con la lengua fuera y al final no pudo con el ritmo del español y en las 3 últimas vueltas sobre todo acabó descolgándose. Aún así, meritoria, muy meritoria también la carrera de un Ayumu Sasaki que con un poquito más de fortuna, con un poquito más de regularidad seguramente estaría luchando por el Mundial, pero este segundo puesto da cuenta del gran nivel de Ayumu Sasaki. Y tercera posición para Dani Holgado, que consigue su primer podium en Moto3. Magnífica carrera de Dani Holgado, que se pegó a la rueda de Izan Guevara y de Ayumu Sasaki, le siguió hasta donde pudo, ya en el último tercio de carrera se descolgó, pero había logrado una distancia muy amplia con los pilotos de detrás para asegurar el podium, con lo cual grandísimo rendimiento de Dani Holgado y primer podium, esperemos que de muchos, porque es uno de los pilotos más prometedores de la nueva hornada de pilotos españoles en el Mundial. Una carrera, pues bueno, de Moto3 bastante atípica, con 3 pilotos destacados y el resto, pues haciendo los adelantamientos y los piques habituales en una categoría tan divertida como es la de Moto3, pero atípica por tener a 3 pilotos por delante escapados. Esta ha sido la clasificación de la carrera, con Izan Guevara consiguiendo la victoria con casi un segundo de diferencia con respecto a Ayumu Sasaki, 5 segundos y medio sobre Dani Holgado. Denis Onchu cuarto, el piloto turco, que la verdad hizo una carrera de menos a más y al final acabó en una muy buena cuarta posición. Quinta posición para Adrián Fernández, para Pitito, el hermano de Raúl Fernández, que ha hecho una muy buena carrera. Y eso que ha tenido, pues bueno, algún incidente que le ha hecho irse por fuera de la pista y tal, y tuvo que remontar, pero al final demostró que este circuito se le da muy bien, es un circuito donde ha rodado muchas veces, eso se nota, y al final ha sacado una meritoria quinta plaza. Sexto, Iván Ortolá, que ha sido uno de los pilotos más destacados de este fin de semana, un piloto que ya hizo muy buenos entrenamientos, que en carrera intentó seguir la rueda de los de delante al principio, no pudo, se quedó en el grupo perseguidor, pero aún así aguantó muy bien el tipo para conseguir esa sexta plaza. Séptimo, David Muñoz, que de nuevo ha tenido que remontar un poquito desde atrás, pero al final, pues bueno, ha conseguido una buena séptima posición. Octavo, Jaume Macià, se esperaba un poquito más de Jaume quizás en esta carrera después del rendimiento que ha tenido últimamente, pero bueno, octava posición, sigue sumando puntitos y además le había tocado un grupo muy complicado donde pelear. Noveno, Carlos Tatay, cierra el top 10 John McPhee, undécimo Xavi Artigas, duodécimo Tatsuki Suzuki, décimo tercero Sergio García Dols, décimo cuarto Denis Foggia, los dos rivales directos por el título de Izan Guevara, fijaos, han conseguido 3 y 2 puntos respectivamente. Así que la ganancia de Izan Guevara este fin de semana ha sido brutal, como luego veremos. Cerrando los puntos el brasileño Diogo Moreira, se quedaron sin puntuar Ricardo Rossi, Taiyo Furusato, Andrea Miño, Stefano Nepa, Elia Bartolini, Joel Kelso, Scott Otten, Kaito Toba, Mario Baggi, Ana Carrasco y María Herrera. De María Herrera, que ha competido, por cierto, por primera vez en la historia del Mundial de Motociclismo con un equipo exclusivamente de mujeres. Luego hablaremos un poco más detenidamente de ello. Clasificación del Mundial de Moto3 con Izan Guevara, que consolida y de qué forma su liderato, ya que le mete bastante distancia a sus perseguidores. Deja al segundo clasificado, que es Sergio García Dols, a 33 puntos. De los 11 que tenía, pasa la diferencia a 33. Y Denis Foggia, el italiano, se queda ya a 58 puntos, a más de 2 carreras. Denis Foggia, de Denis Foggia se esperaba bastante en este circuito. Además, el piloto italiano, que parecía que había recobrado alas con su victoria en el Gran Premio de San Marino, pero de nuevo se vuelve a enredar en esa irregularidad que a veces tiene y que le está privando de luchar de tú a tú por el título. Más atrás está Ayumu Sasaki cuarto con 158, Jaume Macià quinto con 155,
Ya por detrás Denison Chu 153, Tatsuki Suzuki, Andrea Miño, Dani Holgado, que da un salto importante en la clasificación gracias al podium de este fin de semana, Carlos Tatay, Xavi Artigas, Ryusei Yamanaka, Diogo Moreira, Kaito Toba, David Muñoz que sigue también sumando puntitos poco a poco, Ricardo Rossi, Iván Ortolá, John Mazpi, Adrián Fernández, Stefano Nepa, Elia Bartolini, Joel Kelso, Scott Ogden, Mateo Bertele, Lorenzo Verlón y cierra la tabla de los pilotos que han puntuado el Mario Aggi. Esto en cuanto a la clasificación de Moto3 y para terminar, amigos y amigas, aquí os dejamos esta imagen de María Herrera y de las integrantes del equipo Angelus, equipo formado 100% por mujeres, la piloto toledana que se ha enmarcado en esta aventura. Y es que, por supuesto, las mujeres cada vez ocupan más puestos en los equipos del Mundial de Motociclismo y de los mundiales de motor en general, y han decidido, pues bueno, tener esta iniciativa, un equipo formado solo por mujeres, y a mí me parece una iniciativa muy interesante para visibilizar el papel de la mujer en el mundo del motor. Y yo creo que la iniciativa, pues bueno, ha sido un éxito. El resultado deportivo, pues bueno, la verdad que María Herrera ha estado bastante lejos de la zona de puntos, pero también hay que recordar que María Herrera viene de competir en la Copa del Mundo de Moto E. Las motos eléctricas, para que os hagáis una idea, pesan incluso más que una MotoGP. Con lo cual, pasar de una moto de una cilindrada tan grande a una moto pequeña y después de tantos años sin pisar la categoría de Moto 3, pues es algo pues bastante difícil. Así que también mucho mérito que María Herrera se haya vuelto a subir a la moto de Moto 3, que haya montado este equipo y que se haya lanzado a la aventura. Esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas, ya que además de visibilizar el papel de la mujer, María Herrera es una piloto con un talento brutal. Recordemos, para quien esté un poco despistado y no sepa exactamente quién es María Herrera, que la piloto toledana luchó en su momento por el título por el título del CEP contra un tal Fabio Quartararo, que fue el campeón ese año. María Herrera es la primera piloto capaz de ganar una carrera del CEP, con lo cual estamos hablando de una piloto con mucho talento y a la que no hay que subestimar en absoluto. Y con esta historia, amigos y amigas, concluimos este resumen, este análisis de la cita de MotoGP en Aragón. Y bueno, la verdad es que ha sido un gran premio muy interesante. Gracias por estar ahí, amigos y amigas. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, podéis suscribiros al canal, dar like, que siempre nos motiva mucho. Y por supuesto, quiero leer vuestros comentarios de qué os ha parecido este Gran Premio de Aragón y qué os ha parecido también, pues bueno, pues todo lo que hemos vivido, ¿no? El triplete español en Moto 2, la gran victoria de Izan Guevara, si Pecco Bagnaia, Aleix Espargaró o incluso Enea Bastianini pueden destronar a Fabio Quartararo. También podéis opinar sobre la vuelta de Marc Márquez, la accidentada vuelta de Marc Márquez, sobre muchas cosas, porque este Gran Premio nos ha dado mucho para sí. Gracias por estar ahí, lo dicho, amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un fuerte abrazo y disfrutad del buen deporte. Chao, chao.